el debate que en este momento y por estas horas está teniendo en redes sociales y en las calles de Montevideo el proyecto de ley sobre tenencia compartida. Digo porque aquí a veces se levantan pasiones y bueno... No, acá no. A veces. Pero lo que está pasando en redes y en las calles con pintadas y demás está bastante salvaje, ¿eh? Estamos hablando, insisto, del proyecto de tenencia compartida, que es un proyecto que creo que fue por el mes de julio, termina unificándose con proyectos tanto de Cabildo Abierto como del Partido Nacional, ¿no? Por estas horas, quien todavía no define el voto es el Partido Colorado. El sector Ciudadanos tiene sus dudas o sus resistencias, y esto ha generado una avalancha de presiones nunca imaginadas. Nos está acompañando para analizar este tema la abogada Margarita Machado, convencional del Partido Colorado e integrante además del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, porque realmente este es un tema que creo que es muy relevante para la vida de las familias uruguayas. Muchas gracias. No, por favor. ¿Por qué termina generándose toda esta radicalización en un tema tan justamente que requiere tanta sensibilidad, tanta empatía, y pareciera que se convirtió en un bote, en un bote, ¿no? O sea, en un botín. En un botín, sí. Y realmente, inclusive, lo primero que quiero decir, por ejemplo, nunca dijimos, y nadie de las abogadas que integran los equipos técnicos del Partido Colorado, en ningún momento dijeron que estuvieran en contra de la tenencia compartida. Porque lo que sí decimos es que los proyectos sobrelegislan. En realidad la tenencia compartida existe en el Uruguay. Existe. Si quieren que así sea, los padres al separarse y divorciarse lo estipulan así. Existe ¿desde cuándo? Desde la ley 10.783, que es la ley de derechos civiles de las mujeres, porque antes de esa ley las mujeres no tenían la posibilidad de determinar, no tenían los derechos inherentes a la patria potestad, porque no tenían una capacidad jurídica plena, ¿no? Entonces, con esa ley, inclusive hay 2 artículos, el 10 y el 11, que refieren a un concepto que, con el lenguaje de la época, estamos hablando de una ley que tiene 70 años, nos habla de una especie de corresponsabilidad en la crianza, el nuevo nombre de los proyectos. O sea, nosotros no estamos en contra de eso. ¿Qué es lo que plantean exactamente o cuáles son las dudas que les merece este proyecto? Bueno, lo que quería era aclarar que estamos de acuerdo que los padres, tanto cuando están unidos en un matrimonio o en una convivencia de concubinato o estén separados, que sean ambos corresponsables de la crianza y que compartan tenencia, cuidados, responsabilidades. Es muy importante que el niño, y eso surgió a partir de esa ley, ¿no? Que el niño sienta que cuando tiene un problema puede acudir a su madre y a su padre igualmente, o digamos, Sí, aunque no estén en una presencia física, ¿no? Claro. Hoy que la gente se comunica permanentemente, o sea... el tema, eso está clarísimo, y ese espíritu es obvio, pero ese espíritu es en el escenario más amigable posible. En los hechos, pero lo que digo es que más hostiles, ¿quién lo determina? Sí, pero denominar a estos proyectos como que van a establecer la tenencia compartida es un poco sobre legislar, porque es algo que ya existe y existe en la vida de muchas parejas, de muchas... Pero justamente, existe cuando es por voluntad de ambas partes. Sí, ahora, sí. Este proyecto de ley lo que supone es intervenir cuando no existe esa voluntad de ambas partes. Claro, cuando no hay acuerdo, justamente están previstos los procedimientos legales donde el juez, digamos, en cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico, va a escuchar la posición de una parte, por ejemplo, de la que pide la tenencia compartida, y
de la parte que se niega. Cada una va a presentar sus alegaciones, sus razones y sus fundamentos. Todo eso también será evaluado de acuerdo a nuestro derecho vigente por equipos técnicos del Poder Judicial que reconocemos que son absolutamente insuficientes para la cantidad de demandas y de asuntos que tiene el Poder Judicial en materia de derecho de familia y concretamente en denuncias sobre violencia y abuso. Sí. Tengamos en cuenta que hoy los juzgados esos de violencia reciben una denuncia cada 25 minutos. O sea, la cantidad de expedientes que se podrían ir generando por día. Entonces, como no hay una capacidad de resolución, de diligenciamiento de ese material probatorio y de esas alegaciones y de las denuncias, en definitiva, muchas de ellas no llegan a investigarse completamente. Entonces, ¿Y ahí no se puede configurar el famoso síndrome de alienación parental? Bueno, ese es otro tema, Yo lo que digo es que nuestro ordenamiento lo que prevé es que cuando existen estas situaciones de conflicto de intereses donde un padre cree que la mejor solución es una y la otra, en nuestro derecho el juez evalúa todo eso técnicamente y es el que tiene la posibilidad, cuando no es, siempre intentan el acuerdo, pero cuando no es posible un acuerdo, investiga y en función de lo que es lo mejor para el niño, porque acá también, si bien mencionamos la Ley de Derechos de la Mujer, que fue la que le otorgó derechos en esta problemática para resolver la tenencia y todo lo que sobreviene con los derechos de patria potestad, también corresponde agregar que en estos 70 años hubo cambios en la institucionalidad jurídica del derecho de familia. A partir del año 1989, con la Convención de los Derechos del Niño, los niños pasaron a ser sujetos de derecho. Entonces, allí se agrega otra cosa que ya también lo contempla nuestra legislación, es que el niño tenga su defensor también, porque son el conflicto de madre-padre y lo que la Convención y las leyes uruguayas, nuestro Código de la Niñez y de la Adolescencia, aprobado recién en el 2004, digo porque son cosas en la historia del derecho, son bastante recientes. Sí. A partir de eso hay que conjugar también lo que ese código dice, que es el interés superior del niño. Y bueno, y ahí hay algunos aspectos como el derecho a tener una vida libre de cualquier tipo de violencias, que es un interés superior del niño que el juez no lo puede soslayar. Entonces todo eso se analiza y en base a eso y en cumplimiento de otras normas también bastante recientes del 2002 y del 2004 contra la violencia doméstica, contra el abuso y el tráfico de menores. La de violencia era del 2002 y la de tráfico y abuso sexual de menores es del 2004, también establecen una cantidad de cautelas que el juez tiene que tener en cuenta. Lo único que a nosotros nos parece de los proyectos es que no nos parece bueno, con toda esa cantidad de derechos y de intereses que tiene que contemplar un juez cuando tiene que tomar una decisión, que se diga, bueno, vencido determinado plazo, hay que entregar la tenencia a quien lo solicita, sin cumplir con esos procedimientos que nos darían la garantía de que realmente la mejor opción para un niño es la tenencia compartida. Sí, pero porque también usted como abogada sabe los tiempos procesales. ¿Cómo? También usted como abogada sabe que todas esas garantías que se procuran tener para con el sujeto de derecho, que es el niño,
se rompen por las demoras de los procesos. Claro, o sea, al final realmente parece más dañino para el niño estar esperando la decisión del juez a veces. Estamos totalmente de acuerdo, porque una justicia que demora termina siendo injusta. Exacto. O sea, termina siendo injusticia, ¿no? O sea, las demoras, en ese caso, perjudicarían los derechos a un servicio de justicia eficiente, tanto de padres, madres, niños, abuelos, de toda la familia. Sí. Por eso digo que es un tema muy trascendente. Teniendo en cuenta esto, nosotros, desde el Partido Colorado, en una asamblea de mujeres, antes de las elecciones de octubre, hicimos una asamblea, discutimos y un montón de temas muy importantes para las mujeres, y planteamos y logramos, y lo planteamos ya como una exigencia, que el Partido Colorado pusiera dentro de su programa de gobierno el financiamiento de la ley 19.580, que es también una ley que es muy vapuleada, que es la culpable de todos los males, cuando en definitiva es una ley que se aprobó en la legislatura anterior sin financiamiento. Por eso nosotros exigimos esto, porque esto sí es imprescindible, que el Poder Judicial cuente con los recursos presupuestales para poder realmente implementar no solo esa ley, sino las anteriores leyes de violencia y de abuso, con la eficacia para que salga con la rapidez que se necesita. Tenemos que tener más juzgados de violencia, porque la cantidad de denuncias es enorme, son 40.000 por año. Y se procesan muy pocas de ellas. Algunas se descartan telefónicamente. Y creo que la persona que hace una denuncia tiene derecho a que su denuncia se resuelva con la rapidez, con las garantías y con la, digamos, como corresponde a un servicio de justicia. Por eso nosotros no estamos contra la tenencia compartida, nos parece el mejor sistema en la medida en que los padres vivan, estén de acuerdo y sea para ambos posible, porque nos parece que es muy lindo que el niño cuente con los dos progenitores. Pero cuando hay denuncias, creemos que también hay razones de orden público y un interés superior, que ya reitero, es el interés del niño de vivir una vida sin violencias, que debe ser contemplado. Esas son las diferencias. En la medida en que se logre que estos proyectos, que ya reitero, son como sobre legislar en un derecho que ya existe a la tenencia compartida, pero en la medida en que se respete los derechos de los denunciantes y se llegue a una verificación, a una investigación que claramente diga esta persona comete violencia o comete abuso, bueno, o no lo comete. O sea, darle al juez todos los elementos necesarios para que la investigación y el proceso, sea ágil. Claro, y si eso se completa, no tenemos inconveniente. Pero eso... Pero no se va a completar con una ley, con palabras en un papel, claro, sino con pero sobre todo limitar al juez. Limitar al juez. Sí, sí. Hoy el juez puede decidir lo mejor para el niño, que puede ser vivir con la madre o vivir con el padre. Depende quién sea el denunciado. Porque no solo los hombres son denunciados, muchas veces son mujeres denunciadas, que también la violencia lamentablemente, es un factor inherente la tenemos en las familias pero ¿cómo surge este proyecto? Claro. ¿A instancias de quién? De padres. Ese es el otro análisis. Bueno. Claro, sí. ¿Y qué opinas sobre las razones que llevan a esta organización de padres que después encuentran un montón de apoyos? No, yo no quiero establecer juicios de valoración sobre eso. Pienso que debe haber personas muy buenas. Lo que sí estoy de acuerdo es que están hartos de la demora de la justicia. Por eso nosotros, antes de que surgieran estos proyectos, pedíamos el financiamiento de esa ley para que este tipo de cosas tan importantes, tan relevantes,
tan relevantes para un niño, por ejemplo, mantenerse por una medida cautelar apartado de su madre o de su padre, es una cosa muy grave. Cuando además también se sabe, han habido casos de denuncias falsas, o sea que ahí también Bueno, sí. es triplemente... Acá en Uruguay no se ha podido estudiar porque lamentablemente no se procesan. No se procesan las denuncias, entonces no podemos llegar a saber qué es falso y qué no es falso porque sencillamente no se diligencia. Entonces, pero en España, Claro. por ejemplo, las denuncias falsas, que hay una especie de mito en torno a eso, creo que es el 1%. O sea... por eso el tema es más grave, ¿no? Bien, ¿qué opinan por acá? Vero, ¿cómo ves esta situación? Y perdón, y no Sí. estamos entrando, que también es gravísimo, las presiones, las amenazas a los legisladores. Sí, eso Digo, es lamentable. ¿Cómo se llegó a esa situación? Nosotros solo hemos, a quienes nos requirieron nuestra opinión, fuimos, la planteamos, hubo un debate muy extenso dentro del partido, en distintas comisiones, en la Comisión de Género, en la Comisión de Infancia, Adolescencia y Familia, con informes similares. Hubo debates por Zoom, unos cuantos, porque es un tema importante, porque tanto los derechos de la mujer como los derechos de la infancia en el Partido Colorado son discúlpenme, pero es el partido que consagró los derechos de la mujer en Uruguay. Primero el derecho al voto y luego los derechos civiles de la mujer. Y los derechos de la infancia, todos sabemos que la que los trajo a este país fue la doctora Adela Reta, que también era del Partido Colorado. O sea, para nosotros son temas estructurales, Que y nadie los los lleve discutimos a los durante ponchazos, mucho tiempo, con seriedad. Bien. Y obviamente los legisladores, cada uno tiene sus asesores, y son los que tienen la legitimidad del pueblo para decidir en torno a esto. Lo que hicimos fue darle informes técnicos. Bien. ¿Qué Sí, pensás? sobre esto último me parece que es sumamente lamentable y que creo que está vinculado al origen de este asunto, ¿no? El origen de este asunto, lamentablemente, creo que tiene más que ver con el revanchismo respecto a determinadas situaciones que, bueno, que tal vez la justicia... a ver, decilo. Me En parece, contra de la supuesta ideología de género. Me parece que el proyecto tiene, por lo menos el original, no sé ahora las modificaciones y qué es lo que se propone, pone por encima el derecho de los padres que se han visto perjudicados por la justicia, y no quiero entrar a debatir respecto a ese tema de fondo, porque me parece que cualquiera que se haya visto perjudicado en sus derechos tiene los mecanismos pero no me parece que sea un proyecto de ley que generalice determinadas situaciones, pone eso por encima de los derechos del niño. Sí. Y me parece que ese es el punto fundamental. Es el Uruguay pendular que estamos viviendo. Tal vez vivimos, sí, un momento donde la justicia respondía a determinadas cuestiones y ahora parece que tenemos que vivir en un Uruguay que responda a las otras. Lo que me pregunto es cuál va a ser el texto, y en eso me parece que el aporte del Partido Colorado es fundamental, porque es el partido que se para y dice, bueno, pero a ver, vamos a poner el centro donde tiene que estar. El centro tiene que ser lo mejor para el niño. Ni la ideología de género, ni contra la ideología de género. ¿Llegaron a tildar a Talvi de feminazi? Y bueno, entonces al final terminamos. Yo creo que hay determinados sectores que terminan haciendo lo mismo que critican. Criticaban que las feminazis eran radicales, sí, sí. Y ahora presionan a las legisladoras del Partido Colorado para que, bueno, voten sí o sí esto sin ponerse a pensar lo que tenemos que pensar todos. Sea feminista, no sea feminista, un debate muy amplio en torno a eso. Acá lo importante es el niño. Y yo creo que las garantías tienen que ser para el niño. ¿Se está viendo todo en blanco y negro este asunto, les parece? Este proyecto me parece que nace del blanco y negro, apunta al blanco y negro, y si no hay un sector moderado que diga, no, vamos a pensar en el niño, porque no siempre la tenencia compartida es buena para el niño, y no solamente cuando hay denuncias de violencia, que por supuesto que nos tiene que encender las alarmas, sino, por ejemplo, cuando el padre vive, no sé, a 20 kilómetros de la escuela donde concurre el niño, o la madre vive a 30. ¿Es posible la tenencia compartida? Y yo creo que ahí no es posible desde un punto de vista material y logístico. Así que me parece que es muy bueno que nos paremos a pensar, lleve el tiempo que lleve, y realmente a las personas que están presionando que se hagan un autoanálisis y no están haciendo lo mismo que han criticado durante tantos años. Bien, en términos, en clave blanco y negro... A mí, en primera instancia, yo creo que para el niño la tenencia compartida sería lo ideal. Sí. Pero no vivimos en una sociedad ideal.
sabemos de un montón de padres ausentes que tienen hijos y se olvidan de los niños. ¿No? ¿Cuántos ni siquiera pagan la pensión alimenticia? Vamos a entendernos. ¿Tá? Como también hay casos, por otro lado, que son menos. Yo creo que coincido, que son menos, pero los hay y creo que son los que exigen. Yo tengo amigos cercanos que tienen hijos, son divorciados y que la madre ha usado el niño en forma de chantaje y no tienen posibilidad de verlo, etcétera, etcétera, lo cual no es justo tampoco. Yo creo que la familia hoy ha cambiado sustancialmente, ya no es la familia tipo que alguna gente que impulsa esto quiere volver a la familia de mamá, papá, los nenes. La familia hoy es muy heterogénea. Hay una masculinidad. Pero si hay un padre y una madre, siempre van a ser necesarios ese padre y esa madre. Y hay una masculinidad también que ha cambiado. Hoy hay muchos padres que toman responsabilidad por sus hijos. Lo vemos desde chiquitos. O sea que creo que la sociedad está cambiando. No se puede establecer que este tipo de familia es el modelo ideal, como algunos cromañones quieren mantener. Y creo que apuntan en este proyecto alguna gente a combatir lo que ellos consideran que es el feminismo, el avance feminista, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay que tener un equilibrio que no es nada sencillo. No. Creo que la gran falta acá es la justicia, que demora muchísimo. Es como las adopciones, que demora muchísimo. Es lo mismo el caso de la tenencia compartida. La justicia generalmente se inclina a favor de la mujer, históricamente. O se inclinaba a favor de la mujer. Eso por una cuestión cultural. Claro, yo creo que pero el cambio cultural está sucediendo. Entonces me parece que, a mí me parece bárbaro que los padres reclamen el derecho a tener sus hijos. Me parece genial. Ojalá todos lo reclamaran. Esos que no pagan un mango y que se borran, esos serían los primeros que tenían que reclamar por sus hijos poniendo los mangos en primera instancia. Ahora, es muy difícil si la justicia no es operativa y no lauda rápidamente, porque aparte están los gurises de rehenes durante mucho tiempo. Que no ven al padre o a la madre, porque a veces puede darse. Entonces, no me politicen el tema, me parece que es fundamental, ¿no? Claro, lo que nosotros vimos desde el principio, lo estamos planteando, es que nos encantaría que todas las familias pudieran tener condiciones de tener una tenencia compartida, como también los matrimonios. Hay matrimonios donde tienen una concepción que es la señora la mujer la que se ocupa de todo y el hombre es el proveedor. Bueno, esa es otra cultura. Pero nos encantaría que todos comprendieran que es muy importante para un niño que padre y madre se ocupen de él. En todos los sentidos, en el aspecto económico, en el aspecto educacional, en el aspecto de cuidados, y que disfruten de eso, porque además creo que los padres que evolucionan hacia esa concepción de compartir cuidados, son padres que en realidad van a ganar en su vida y en la forma de encarar la paternidad. Pero lamentablemente, no, como dice Verónica, no siempre la tenencia compartida es lo mejor. Muchas veces, por situaciones de que viven en distintos lugares, a veces en distintos países, o hay una separación y uno de los padres se va a vivir a otro país. En fin, hay muchas explicaciones, además de ver si realmente el padre que tiene que compartir la tenencia va a tener tiempo o sus actividades laborales no le permiten. O sea, y hoy esto puede ser determinado en favor del hombre o de la mujer. Y lo que me parece que no podemos dejar de lado es que el niño tenga protegido ese derecho, que es el derecho a una buena justicia, rápida, eficiente, donde el juez analice todo qué es lo mejor para su situación. Y eso no es una norma que diga preceptivamente todo tiene que ser tenencia compartida. Exacto. No, cada niño, cada realidad, cada familia requiere de un análisis pormenorizado y una decisión profunda de cuál es la situación de Abogada, de tengo cada un mensaje en este momento no voy a citar la fuente, pero pues, es una persona bastante especializada en estos asuntos, y plantea lo siguiente: el vínculo alienante es una realidad con la que se topan los peritos, no solo en tenencia y visita, sino incluso en denuncias de abuso sexual. Se cosifica al niño, se lo entrena para declarar y en oportunidades las malas intervenciones técnicas posteriores cierran el círculo.
acá en Uruguay y a pedido de la Suprema Corte de Justicia, la Facultad de Medicina Psiquiátrica Infantil hizo una investigación y dio como resultado que los niños mienten de entre el 2 al 9%. Bueno, yo qué sé, no sé, yo en eso, por ejemplo, una persona que he seguido mucho, hace muchos años, es a la doctora Magdalena García Trovero, que es una psiquiatra infantil especializada en abuso. Ella dice lo contrario. Ella dice que los niños no mienten. Lo he visto en una cantidad de conferencias. Es una persona que me merece el mayor de los respetos. Y bueno, si mienten o no mienten, dijo un 2% miente. Del 2 al 9%. Del 2 al 9% miente. Bueno, no sé, las referencias académicas que tengo no dicen eso, pero, y citó a la doctora Magdalena García Trovero, porque sé que cuando en los juicios complejos los jueces requieren su opinión. ¿Pero usted cree que realmente no existen casos donde se le influencia al niño en qué decir? Pienso que la manipulación existe, ¿sí? Porque además son también formas de ejercer la violencia. Sí, claro. De la misma manera que, y por eso yo creo que... No sé si este proyecto va a sanar esa... Claro, porque esto es un porcentaje mínimo dentro de el proyecto lo que ordena, ¿no? Que lo que nosotros objetamos es que dice, pasó determinado plazo, hay que entregar preceptivamente la tenencia compartida. Y no estamos hablando y como solo de nunca el Poder Judicial llega a resolver las cosas dentro de ese plazo, sino que la cosa se va por años, porque estamos hablando, ponen plazos que serían razonables, de 90 días o de 60 días, o que sé, todavía creo que eso está sin definir, pero nunca el Poder Judicial procesa este tipo de cosas en menos de años, dura años, por las razones que ya dije, y en los pocos casos que se diligencian. Hay muchos casos que se resuelven con un archivo por teléfono. Bien, a ver por acá. Bueno, Margarita, Sí. 2 o 3 cosas. Primero, con relación a la manipulación, este último asunto del que se habló, yo, por obvias razones, casi vinculado a la condición humana, no descarto que que pueda existir manipulación en un sentido para hacer decir al niño o a la niña que fue violentada o abusado cuando en realidad no lo fue. No puedo descartarlo. Lo que sí puedo asegurar que la manipulación es así, la comprobada, la existente, la lamentablemente aún vigente, es exactamente la contraria. La del adulto que vulnera, que viola, que amenaza, que lesiona a la niña o el niño y que le manipule para que lo guarde en secreto. Si de verdad nos importa la manipulación, esa es la que de verdad debería indignarnos y por esa sí cuenten conmigo para ser pintadas en la calle. Dicho esto, quiero decir, y a propósito de las agresiones y a propósito de las amenazas, me parece que esto, por supuesto, sobre las redes no podemos gobernar, pero sí podemos hacer algo bien concreto y en esto hay que interpelar al sistema político porque por definición tiene más responsabilidad. Si yo promuevo en el Parlamento una ley, cualquiera sea, y veo que quienes están a favor de la ley que yo estoy promoviendo están haciendo, por decirlo menos, desmanes, yo tengo que salir a decir, no, muchachos, así no. No, muchachas, así no. Tengo que decirlo. Porque si callo, cometo, en el mejor de los casos, el error de la indiferencia. Claro. Dicho esto, hago la pregunta, Margarita, a ver si te entiendo bien. Sí. Vos decís que, de alguna manera, la tenencia compartida ya está contemplada en la norma vigente. Sí, hay mutuo acuerdo. ¿Verdad? Y desde esa perspectiva, también señalás que en todo caso el problema está en el financiamiento para la aplicación efectiva y justa de la norma ya existente. Ya existente, sí. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos otra ley? Bueno, El hincapié hay que hacerlo en el presupuesto. yo, cuando se estaba procesando el presupuesto, yo integro el CEN, le planteé a los legisladores de mi partido, ustedes se comprometieron en un financiamiento integral de las leyes contra la violencia, abuso de niños, en fin, porque sé que
todos los que ejercimos, y yo ejercí ahora en este momento, no lo estoy haciendo, pero me recibí hace 40 años, vimos lo grave que son estas demoras en la vida de un niño. Y pensando siempre en el niño en primer lugar. O sea, lo planteamos y bueno, lamentablemente, de nuevo van a pasar otros 5 años sin financiar esa ley. Pero acá hago una pregunta de carácter estrictamente político. No la votó nadie, ¿eh? Tú integras el gobierno. Bueno, sí. ¿Qué pasa con eso? Sí, integro el gobierno, integro un partido en el que soy minoría. Yo estoy por una lista independiente en el CEN. Y bueno, y se lo planteé y me dijeron que no se podía. Digo, pero otra vez vamos a pasar 5 años más sin que el Poder Judicial tenga los recursos necesarios para procesar este tipo de cosas y para toda la lucha contra la violencia y el abuso infantil, que es un flagelo enorme que tiene esta sociedad. Otros 5 años más. La verdad que fue una posición personal, tengo que reconocerlo. En el resto del partido se resolvió, digamos, por una cosa transaccional, ahí la creación de algún juzgado o algo. Pero las transformaciones que hay que hacer en la justicia para encarar estas problemáticas son hondas, profundas, requieren recapacitaciones de todos los recursos humanos del Poder Judicial, de los recursos humanos policiales, porque realmente son leyes que van contra una cultura que todos en mayor o en menor medida tenemos. Tenemos que hacer una pausa, doctora, si me Sí. permite. La pregunta sería, bueno, ahora, en tanto no aparece ese financiamiento para poder justamente darle toda la inyección que necesita para que se implemente como corresponde la ley, las últimas que tienen que ver con la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, mientras tanto, ¿qué tan dañino puede ser, o por otro lado, qué tan beneficioso puede ser para un niño este proyecto? Cuando a veces las demoras del sistema terminan convirtiéndose en la más injusta de las injusticias para con ese niño también, en vínculo con el padre denunciado o la madre denunciada, ¿no? Lo dejo planteado, hacemos una pausa y venimos. Bueno, perfecto. Infocasas les